en este cortometraje llevas la pixelación, yo creo que al máximo exponente, máximo, sí. o al menos en ese momento, ¿no? Porque es una pasada, ya no solo cómo se mueven las personas, que mola, sino cómo juegan con los objetos, que son todos reales, cuando inflan las bombillas, Claro. o las cosas estas donde salían las bombillas que hacían blup, blup, blup. Y, joder, quería saber un poco sobre ese proceso. Y después una cosa que me parece muy chula es el tratamiento de la luz, cómo las sombras se mueven. O sea, como no hay ningún tipo de cosa una extraña locura. entre que se mueve el actor, pero la sombra sigue así. Súper Los coordinado. timelapses con las ventanas que también. O sea, qué locura fue eso, porque es como muy, ¿Cuántos muy días de grande rodaje? todo. Bueno, Parece escenarios. Infinitos. Claro. ¿Y cuántas veces el tiempo de repente se nubló y Ah, sí, una claro. pesadilla. Fue Pues una que- pesadilla en serio. El inicio de ese proyecto fue una pesadilla para mí. Yo la pasé súper mal. Primero porque el proyecto no iba a ser... A ver, ¿cómo nace el proyecto? El punto de partida fue la música. Ese tango que se escucha de base. Sí. Es tal cual una composición de un músico argentino se llamaba Osmar Maderna, que no es muy conocido porque murió muy joven. El tango es poco conocido, pero no es de los primeros tangos que Sí. te mencionaría nadie. Sí. Mucha gente, de hecho, no lo conoce en Argentina. A ¿Y mí tú lo siempre me conocías? gustó. ¿Te Sí, gustaba? lo conocía porque estaba ahí. Tenía Claro. mi abuela un disco, después mis padres lo seguían escuchando. Y a mí, desde muy chico, yo lo escuchaba y pensaba, esto parece la banda de sonido de algo. Por el tipo de desarrollo musical, las Sí. melodías hacen como un ida y vuelta, no sé, hay como un crescendo y de repente como una crescendo en tensión y de repente como una liberación. Y dije, esto cuenta una historia. Sí, sí. Y en un momento dije, voy a contar una historia con esta música. Voy a ver qué Se escribo. salió de la música. Claro. Y mola, que Había ya- hecho un Pero nace desde trabajo ahí. muy Claro. grande de repente en publicidad que me había dejado más o menos dinero. Y dije, voy a grabar una orquesta haciendo una versión actual de ese tango que estaba grabado en los 40. Que estaba súper bien la versión de los años 40, pero había muchos problemas para registrar los violines. Yo creé una versión súper Muy limpia. limpia Sí. y conseguimos una orquesta que tocaba exactamente en el estilo de las orquestas de tango de los 40. La grabé y dije, ahora listo, a escribir. Y Guau. ahí entré Y en es lo que te crisis. trajo- Claro. Pero, o sea, te trajo esa idea, la música. Sí. Dijo. Pero, claro, empecé a escribir una historia. Primero quería que transcurra en Buenos Aires en los años 40 y qué sé yo. Iba a hacer con muñecos de plastilina. Apliqué a una residencia en Francia, en Fontevraud, que es una residencia súper importante. Ahora, además, está súper famosa ahora. Y una vez allá estaba en crisis, porque no podía avanzar con la historia que tenía. Giraba en círculos y no me gustaba nada. Y deprimido prácticamente allá en Fontevraud empecé a hacer pruebas de pixelación para despejarme un poco simplemente. Y ahí en los mismos jardines del lugar, en un momento animando me di cuenta que la sombra del mismo edificio, que es una abadía del siglo XI viejísima, iba cubriendo los jardines de punta a punta todas las tardes. Dije, uy, qué bueno para usar esto bonito. como si fuera un mar o algo, Sí. con una fuerza que arrastra las cosas. Y hice algunas tomas conmigo mismo y dije, listo, esto es muy potente. Y yo nunca lo había visto, nunca había visto a nadie hacerlo. Hasta el día de hoy, por suerte, no vi a nadie que lo Ya. haya hecho antes que yo, seguro. Y dije, hay que usarlo, hay que construir Claro. una historia alrededor de esto. Volví a Buenos Aires con esa base. Ya dije, bueno, asocio esto al tango, a Lluvia de Estrellas. Y empecé a trabajar de vuelta con Gustavo Cornillón. Sumé a Sergio Piñero, que es mi director de fotografía, con quien había trabajado en trabajos por encargo. Y apareció Sol Ruloni, mi productora, que es al día de hoy productora de todo lo que hice. Y empezamos a darle forma a esto, a hacer mucho test en pixelación, de vuelta a improvisación, y a buscar en torno al concepto de la luz. Y ahí aparecen las lámparas. Dijimos luz natural, luz artificial, como una cosa muy vaga, pero girando alrededor de esa misma idea. Ahí creamos como ese mundo regido por como súper controlado, Sí, sí, dependiente de la luz lleva el natural, trabajo, ¿verdad? en donde las personas fabrican luz artificial como para tener cierta autonomía, pero al mismo tiempo con este régimen súper opresivo.
Y bueno, así se fue construyendo la idea por Fue caminos escalando tota- muchísimo Sí, esto. era Así, como ir ¿eh? descubriendo todo el que era tiempo una cosas locura. nuevas hasta Es que le dimos como forma. un poco cuando tu plan con amigos se va de las manos, en plan, sí, vamos a quedar para tomar un café y acabas yendo al pueblo de al lado, no sé, es un poco así esto para mí, porque es como empieza haciendo un tango. Ahora de repente pixelación, con Sí. luz natural, claro, las cosas Es como que otra empezaron vez a las poner- antenas. Es El proyecto el se volvió claro mucho más ejemplo de grande. las antenas. Y después eso es una cosa genial. muy chula también que juegas mucho eso con... Que tiene puntos muy cartoon, Claro. las deformaciones, Sí. las gafas que se abren, tal, esto. Claro. Y eso, El humo. ¿Qué dificultad tuvo? ¿Cómo lo creaste eso? ¿Cómo vistes que tiene que suceder esto? O sea, es como casi jugar con la... Casi son de plastilina, o sea, no son de plastilina, pero quiero decir, Claro. la deformación Es animar gente. A No, ver, pero no las surgió personas, mucho- los objetos. Yo creo que Gustavo tiene una forma de expresar que por ahí tiene mucho que ver con la pantomima, que ya nos lleva un poco hacia ese lugar. También, sí, venía mucho de los test con él, que fue con quien más ensayamos. Pero es interesante porque María, que es la partner de él en el corto, la Sí. coprotagonista, es todo lo contrario, es mucho más sutil. Ella es una actriz profesional, nunca había hecho pixelación. Gran directora de cine, además, María Alche. Muy bien. Hoy, digo, ya tiene 2 largometrajes hechos. Ay. además Genial, de pues de recomendable. gran Luego nos la actriz. apuntamos. Sí, claro. Sí, 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 muy recomendable. Ganó en San Sebastián, premios, caray. sí, súper importante. Pero ahora. Hace un par de años. Ah, pues luego des los nombres. Sí. Bueno, nada, ese es el opuesto, también funcionaban muy bien los dos. Pero una cosa importante, volviendo al tema de la improvisación y la pixelación, para mí lo más interesante que pasó haciendo este corto es que al partir de la improvisación con la técnica, la conexión entre técnica e historia es total, es súper más fuerte. Y ahí aprendí que no solo se puede crear desde el papel, sino también desde la técnica. A veces ver qué nos sugiere la técnica y nada, es muy potente lo que pasa en el audiovisual y más en la animación. Sí, Y en cualquier técnica, eso aplica a todo. sí, total, total. No, pero para ella tuvo que ser un reto, si nunca había hecho pixelación, actuar como actuaría de forma cartoon. Ah, sí, sí. Es Claro, un es que reto. lo padeció un poco. sostenerlo, Sí, lo lo padeció tener un claro, poco. o sea, sostener eso. Y como es animador, ¿cómo dificilísimo. es indicar? Porque entiendo que indicas a la Quieta, gente. quieta. Con Sí. esta expresión, supongo que... Bueno, y no solo la expresión, sino que el tiempo Claro. es muy importante. Claro. Bueno, A al veces- puppet sí. lo controlas. Bueno, al entonces. principio cuesta mucho más y de a poco Os vais entendiendo los también, actores, claro. actrices también empiezan a entender la lógica Claro. de la animación. Claro, y ahí cuando rodabais o sea, en calle, las cerrabais las calles para que no hubiese gente. No teníamos dinero para hacer Entonces, eso. ¿qué? Carísimo en ¿Cómo Argentina. hicisteis? Wow. Yo lo No, pensé- era suerte, qué sé yo. Si pasaba de repente un auto, era esperar medio segundo Claro, más si no a hay que nada termine de de- pasar y disparar la foto. Qué bueno. Hemos borrado Exagerado. alguna persona de fondo. Claro. Quedó un perro en un cuadro Ah, sí. del corto. Ah, no me curioso. acuerdo dónde, Lo buscaremos ahí, para ponerlo. Aparece un perrito y se va, no sé, de repente. que Claro. Lo descubrí hace La unos magia. años. Me acuerdo de, o alguien del equipo lo descubrió. Che, un perro en un Bueno, cuadro. pero son cosas que es como Venía- en Gladiator cuando aparece un avión en Sí. el Coliseo. O el A mí me reloj. encanta. O el reloj. Ay, qué risa. No, Es de un hecho, detalle. no lo borramos, que quede el perro. Ahí Claro. está, listo. Si Pasó logró ahí. colarse, ya está, se Claro, y merece. yo me imagino que las jornadas o sea, es que tiene que ser, wow, o sea, claro, Una locura. muy largas, o sea, y sostener como todo. No, era no sé, al revés. Es más corto. Las jornadas eran súper cortitas porque se empezaba súper temprano a la mañana, que es el único momento en el que puedes hacer ese efecto con el sol. El sol, desde las 10 de la mañana, más o menos hasta las 5 de la tarde, es lentísimo el avance. Lo Claro, mejor es es que- la hora en que sale o se pone el sol. Porque por una cuestión de ángulo, el avance de las sombras es mucho más rápido, el avance o retroceso de la sombra. Claro. Es mucho más rápido. De hecho, sacábamos una foto cada 3 segundos con los Ostras. primeros rayos del Ah, bueno, sol. pues Es súper entonces va rápido. más rápido. Y claro, también está este plano en el que él va avanzando por su habitación y le hace un encuadre el sol. Sí, Eso O las, claro. también- las ventanas que también se abren con el... Eso también Claro. puede ser. O sea, no es tan tedioso como parece. Es como el sol avanza más No, rápido. de lo que es crees. demasiado rápido. Él tenía... Yo me lo imaginaba lentísimo. No, al revés. Mira. Si lo hubiéramos hecho más tarde, sí, pero también estaba bueno que fuera a esa velocidad, Claro. porque el sol es más lindo, más controlable, es más fácil el contraste entre sol y sombra, es más fácil de controlar después en postproducción. Claro. Eh,
Claro, Bueno, igual. nosotros le decimos la hora mágica. Creo que Claro, se sí, sí, aquí también se dice la hora mágica. Es una luz súper linda. La hora bonita, De- el crepúsculo. No, eso no, No, eso es otra cosa. Claro, en No sé, fotografía bueno. le dicen la hora mágica. La cosa bonita esa. Sí, la cosa Te bonita ilumina esa. chula. Sí. Claro, que cualquiera puede sacar una foto linda. Exacto. Claro, y bueno, y el corto se ve, es precioso, la luz del cortometraje es súper bonita. Claro, igual entonces era como o sea, claro, yo me refería a la cosa larga de decir, que- ya no porque la jornada sea larga, sino individual, sino todo lo que debe llevar de tiempo, rodar todo eso con personas. Claro, no sé, es como que me va el agotamiento, ¿sabes? De, Sí. "Wow, Bueno, el ¿cómo problema sostiene? era Si que, hay alguna emoción o hay algo. Bueno, no sé. claro, el máximo problema era que fallaba algo y no se podía volver atrás el sol. Claro. Y ya la sombra estaba en un lugar que no servía. O Ya. aparecía una nubecita Claro, así eso, pequeña los que problemas decíamos meteorológicos. antes. Y al otro- aparecía una al otro nubecita día. y ya estaba, arruinaba la toma. Claro. Y O de es volver repente- atrás al día siguiente. al No, día o volver a siguiente, cuadrar o todo al el otro, equipo o al otro. para- Y claro. si pasaba una semana, 2 semanas que no se podía hacer una toma en una locación, ya la locación no servía porque las sombras habían cambiado de posición. Claro. Había Claro, que esperar el año evidentemente. siguiente para esa Oh, locación. Dios. Entonces nada, Claro, era cambiamos. ir a buscar otra locación Ay, con... no lo había pensado. Con luces similares, aunque los- pase el tiempo. Eso, sí. Claro. Dios mío. Entonces Y no filmamos ni encuadramos como quisimos, sino como pudimos. Como pudimos. Bueno, pero eso también está Entonces- guay, porque también os hace estar más Un atentos reto. a otras cosas. Claro, es un reto. Bueno, Fue da como otros domar, lo Sí. fuimos domando así Es que eso- corto, es que o nos realmente fue es- domando a nosotros. Más bien lo Es una segundo. locura. Seguro. Pero bueno, mereció la pena. O sea, Sí. No, al y está final- como muy guay también como lanzarse a esa incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, o sea, en el directo seguro que lo sufristeis y fue horrible en ese sentido, ¿no? Pero que luego, no sé, con distancia o cómo lo cuentas, Yo lo sufrí dices más que el cuántos resto, ¿eh? errores que son regalos, ¿no? Sí, mi equipo estaba súper. De hecho, tengo que agradecerles a ellos que haber hecho el Es corto. genial, Digo, claro. los 3 que nombré, que son Sol, Sergio y Gustavo. Un besito. Ellos tenían una para voluntad ellos. de hierro, sí. Digo, gracias a ellos. Yo había días que decía, no, ya nos levantemos a las 5 de la mañana para ver si podemos rodar. Claro, porque- Sí, vamos, Qué duro, vamos. tío. Estaba- Es que eso es verdad. Al final debemos mucho más al equipo. Es decir, porque cuando haces algo es tu locura y Claro. que la gente se quiera sumar a esa locura. Es la ya, confianza. a Que ver. encima la gente tire de ti a veces es Claro, eso es guay. hay que agradecerlo. Un ejercicio claro. de Total. confianza Muy en uno importante. mismo y en el equipo. Bueno, y- Hija, es que no somos nada si no tenemos una comunidad. Claro. Esto es una Absolutamente. realidad. Y es bonito saber que el tango igual no era tan conocido, pero bueno, que ahora vive totalmente en Luminaris y eso mola mucho muy también. bonito, que le das sí, otra vida y eso es muy bonito. Sí.